Bienvenidos al tema número 99 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a continuar analizando las 7 trompetas del Apocalipsis y vamos a seguir viendo la quinta y la sexta trompeta que se encuentran en Apocalipsis 9, que describen con lujo de detalle el Islam en la historia, el mundo árabe, el mundo musulmán, y cómo Dios lo utilizó para poner freno a la expansión de Roma y también traer azotes y castigos a Roma, ahora en su segunda fase, para hacer caer por un lado Roma oriental y por otro lado llevar a la caída de Roma papal en su influencia en 1798, cuando recibió esta tremenda herida mortal por parte de la Revolución Francesa, que también es fruto y nunca se hubiese podido dar sin la influencia islamista y mohametana que experimentó Europa durante siglos. Hemos visto en Apocalipsis 9, versículo 1 y 2, que del cielo cayó una estrella a la tierra con la llave del abismo, del pozo del abismo. Y vimos que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo como un gran horno. Vimos que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. También en el versículo 5 nos describe que a estas langostas como escorpiones les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, porque ustedes saben, cuando el escorpión pica, no mata necesariamente, mayormente no mata, sino te hace doler mucho, te hace sufrir, te hace atormentar, pero no mata. En la quinta trompeta vemos la simbología de que todavía atormenta y no mata, mientras que en la sexta trompeta vamos a ver que dejó de atormentar, ahora sí mata. Porque en Apocalipsis 9, en el versículo 15, cuando ya estamos hablando de la sexta trompeta, en la segunda fase de la invasión islámica, vamos a ver, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí ya no estamos hablando de atormentar, ahora en la sexta la cosa empeora, el segundo ay ya empeora, pues ahora ya no es solo atormentar durante 150 días, que equivalen los 5 meses, sino ahora estamos hablando de un tiempo profético de 391 días que se convierten en años, como veremos más adelante. Pues aquí nos está hablando de una profecía de tiempo, de hora, día, mes y año. Vamos a ver luego. Entonces vemos cómo la cosa incrementa en seriedad y también en azote a medida que vamos incrementando en las trompetas y en los ayes. Recordemos, en el tema pasado vimos que la estrella, que aquí simbólicamente aparece, cae del cielo con la llave del pozo del abismo, que lo abre, el humo sale y las langostas aparecen. Esta estrella, como vimos en el versículo 11 de Apocalipsis 9, es a la vez el ángel del abismo, el que tiene la llave del abismo. Esta estrella ángel, sinónimo, es un mensajero, el mensajero enviado de la quinta trompeta. El hombre que Dios permitió que trayese un azotes contra Roma. Estamos hablando de Mahoma, aquel personaje importantísimo en la historia de este mundo, que ha influenciado hasta el día de hoy a miles y a millones y mil millones de personas, y que tuvo un impacto durante siglos, como vamos a ver en la historia europea cristiana. Entonces, lo que pasó fue que dice que él tuvo la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es lo que él abrió? Abismo significa en griego abissos.
esta palabra es traducido como profundidad o sin fondo. Y la misma palabra, abismos, se utiliza cuando Dios se refiere al diluvio. Vengan conmigo a Génesis capítulo 7. Y aquí en el versículo 11, cuando nos habla del día cuando comenzó el diluvio, Dios utilizó esta misma palabra del abismo. Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Quiero que ustedes recuerden esto porque en unos instantes volveremos a Génesis 7 y vamos a ver la impresionante relación entre Génesis 7 y Apocalipsis 9, en relación al abismo y también a los tiempos proféticos y a los tiempos que Dios utilizó como castigo, como azotes. De todas maneras, aquí dice que cuando comenzó el diluvio, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Y qué pasó? La tierra del abismo fue inundada con agua. Ahora, en la simbología de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2, nuevamente se abre el pozo del abismo. Esta vez no sale agua, pues la Biblia, Dios había prometido que la tierra nunca más sería destruida con agua ni inundada. Ahora estamos viendo del abismo sale humo y de ahí las langostas y oscurecen, dice la palabra, el sol y el aire por el humo del pozo, versículo 2, y del humo salieron las langostas. Tal como en Génesis capítulo 7, lo que acabamos de ver, versículo 11, del abismo salieron las aguas que cubrieron la tierra, ahora estamos viendo aquí del abismo simbólico saliendo humo y langostas para cubrir nuevamente la tierra. Estamos hablando en especial a Roma, pues lo que ellos comenzaron a invadir y a oscurecer es el cielo romano, con sus ataques y con sus invasiones. Ahora es muy interesante que el desierto arábico es el lugar de donde se originaron las langostas, de donde se originaron también estos escorpiones simbólicos. Fue el desierto de Arabia donde comenzó Mahoma y donde se desarrolló su religión, el Islam, y de donde se multiplicaron impresionantemente como las langostas y comenzaron a invadir el horizonte geográficamente hablando para ir en sus conquistas. Y de esta manera, el abismo mencionado en este contexto es el desierto de Arabia. Es aquel lugar inhóspito del cual comenzó esta invasión hacia Roma y estos ataques y estos azotes hacia Roma. Es por eso en Apocalipsis 9, versículo 11, cuando la descripción dice que las langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Al ángel del abismo. Ahora traduzcámoslo. El ángel, el mensajero del desierto. Porque es de ahí, ese abismo es el que se abrió. Ese lugar inhóspito, desértico, es el que se abrió. ¿Recuerdan ustedes Génesis 1, versículo 2? Ahí fue la primera vez en la Biblia donde se menciona la palabra abismo. Génesis 1, 2. Y era un lugar inhóspito, era la tierra antes de que surja la vida. Y recuerden en Apocalipsis 20, 1 al 3, tras el milenio, tras el retorno de Cristo, cuando ya con fuego y azufre se han quemado las cosas, entonces el diablo será atado por 1000 años en el abismo, nuevamente en un lugar inhóspito, en una condición sin vida como lo fue al inicio. Esta es la simbología que ahora también se utiliza aquí para describirnos ese lugar inhóspito, difícil para vivir, donde no hay plantas, donde es un lugar casi inhabitado, del desierto. El ángel del abismo, simbólicamente el mensajero Mahoma que abrió desde ese lugar, geográficamente hablando, Arabia, el Islam para invasión del mundo y sobre todo los ataques contra Roma. Ocurre que Mahoma, algo muy interesante, el libro de Proverbios, vean conmigo a Proverbios,
Porque dice aquí algo acerca de las langostas, que es importante entender. Proverbios 30, en el versículo 27, nos habla de las langostas y dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es decir, las langostas no tienen rey, pero salen ordenadamente en sus conquistas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Apocalipsis 9, versículo 11, dice que las langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo es Abadón, en griego Apolión, que ambos significa destrucción o destructor? ¿Cómo es posible que ellos tuvieron en esta simbología un rey? Es muy importante saber que en Mahoma las langostas no tienen rey y los musulmanes tampoco tienen en este sentido un rey parecido a los cristianos tienen un papa, eso no tienen los musulmanes. Mahoma inclusive murió antes que atacaron ordenadamente las langostas, simbólicamente hablando. Es decir, Mahoma sí los guió, era el punto de partida, pero antes que las langostas ordenadamente comenzasen a atacar, Mahoma ya había muerto. Pues recién bajo su seguidor, que vamos a ver luego, ellos comenzaron a organizarse y a invadir según la instrucción que Mahoma había dejado en el Corán y en sus enseñanzas de ir y conquistar el mundo para el Islam. Ahora, ¿qué pasa? En Mahoma, cuando él comenzó a trabajar, y sobre todo su seguidor, lo que él hizo era unir las tribus árabes. Las tribus árabes estaban desunidas y estaban en peleas, y él, y también gracias al Corán y a su seguidor, y a una visión de una guerra santa para ir conquistando el mundo para el Islam, bajo ese concepto, Mahoma unió las tribus árabes y inclusive otras tribus que no eran árabes, pero que aceptaron el Islam. Por ejemplo, como los bereberes, los persas y los turcos, que eran otras tribus que no eran originalmente árabes, pero que aceptaron el Islam y se unieron en este concepto grande de la religión. Entonces, recién cuando Mahoma murió, comenzaron a atacar ordenadamente, sin rey, sin papa como lo tuvieron los cristianos, el mundo occidental y oriental de Roma. Ahora, ¿por qué se llama Mahoma? ¿Por qué recibe aquí el nombre en hebreo de Abadón, en griego de Apolión, que significa destructor? ¿Destructor de qué? ¿Destructor de quién? ¿A quién vino él a azotar? A Roma. Destructor de Roma, porque él trajo la destrucción finalmente sobre Roma oriental y debilitó al Vaticano de Roma también, con todos estos ataques y conquistas que vamos a ver en unos instantes. Destructores, como lo llamaron sus enemigos. Los romanos lo llamaron una potencia destructora, la que estaba invadiendo por occidente y por oriente, como vimos en el tema anterior, como un escorpión atacando por el occidente España, cruzando Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, atacando España, llegando hasta Francia, y como también la tenaza oriental del escorpión que atacaba por el oriente hacia Constantinopla. Entonces, de esta manera, los que lo sintieron como destructor era Roma. Roma que estaba siendo azotada, Roma que no quería cambiar, Roma que se había aferrado en su situación de haber cristianizado el paganismo, como vimos en los temas pasados, haber acopiado y absorbido como una esponja todo el paganismo. Cuando las tribus bárbaras se convirtieron al cristianismo, no era una conversión real a la fe bíblica, a la verdad de Jesucristo, a sus enseñanzas, sino fue trayendo todo su paganismo, introduciéndolo a la iglesia. El día del sol, la idolatría y muchas otras cosas más. Y el cristianismo simplemente lo acopió todo y lo cubrió con un manto cristiano. Ahora,
aquellos que fueron destruidos, que recibieron los azotes por el mundo islamista, ellos sí lo decían y le dieron el nombre de destructor, porque ellos fueron destruidos. Fíjense lo que dice en el versículo 20 y 21. Eso vamos a ver ya en el siguiente tema, cuando la sexta trompeta está sonando y todos los azotes del mundo islamista contra Roma y las consecuencias, dice el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, con ellas dañaban, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todos los azotes que recibió, pero como sistema no se arrepintió, se mantuvo firme en su posición opresora, idólatra también y perseguidora. Y cuando recibió todos estos azotes ahora de la quinta y de la sexta trompeta, pues obviamente describió a Mahoma y a todos sus seguidores como el destructor que estaba viniendo contra Roma, destruyendo Roma. Ocurre que la descripción de la quinta trompeta dice que una vez que abrió el pozo del abismo, simbólicamente se abre Arabia y de ahí el Islam comienza a invadir, y del pozo del abismo subió humo, como humo de un gran horno, recuerden el fuego en el contexto de castigo, que el sumo sacerdote había lanzado el incensario con fuego sobre la tierra, y cada una de las trompetas ahora tiene castigos que caen sobre Roma y siempre en la simbología del fuego. Y dice, versículo 9, versículo 2, Apocalipsis 9, versículo 2, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué sol y qué aire se oscurecieron? Pues estamos hablando de Roma. Roma se oscurece en dos símbolos, en el símbolo del sol y en el símbolo del aire. ¿Cómo podemos entender esto? Sabemos que el humo que lo oscurece es parte de la herramienta de Dios para el azote contra Roma. Así que el humo es parte del juicio de Dios que salió desde Arabia geográficamente sobre Roma, los tres ayes, que finalmente en el Apocalipsis llegan a su conclusión con la final destrucción de Babilonia. Pero ahí el humo, muchas veces en la Biblia el humo es símbolo de la presencia de Dios que consume el pecado. En varios lugares de la Biblia. En este contexto lo podemos ver también así, pues no se olviden que es un azote que Dios está enviando, que Dios permitió. Y en este contexto es símbolo de Dios, de su presencia para traer este castigo contra Roma, el humo que consume el pecado, anuncio del fuego, ya un anuncio del fuego que finalmente consumirá la tierra en el retorno de Cristo para que Él luego recree las cosas, nuevo cielo, nueva tierra. Entonces, el sol, ya hemos visto en el tema pasado, es símbolo de máxima autoridad o honor. Después del sol viene la luna, ya en honor menor, y luego las estrellas, que aún están un poco inferiores en autoridad, en esta simbología. Entonces, el sol es aquí el nuevo dirigente que tiene que ser eclipsado. Ahorita vamos a ver a quién se refiere. Recuerden que habíamos visto el sueño de José. José había visto en la simbología su padre como el sol, Jacob. En Génesis 37, versículo 9 al 11 está esto. José había visto en el sueño el sol, era simbología, representación de su padre, Jacob. Entonces era un símbolo de la persona de máxima autoridad o máximo honor. Y entonces ya habíamos visto en temas pasados, cuando vimos las primeras 4 trompetas en Apocalipsis 8, habíamos visto en el versículo 12 que la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y de las estrellas también fue oscurecida. Y cuando hemos estudiado esta cuarta trompeta,
vimos que ya era el eclipse final y el oscurecimiento del Imperio Romano de Occidente, el sol, que era en esta simbología el máximo representante de Roma, que era el emperador romano, que se llamaba Rómulo, también llamado Augustulo, y cuando finalmente él abdicó y entregó su corona y dejó que los bárbaros reinen en su lugar, y después de 600 años Roma occidental colapsó, se oscureció el sol, también la luna y las estrellas que vimos en la simbología, que era el liderazgo del Imperio Romano de Occidente, los cónsules, los senadores, todo eso colapsó, se oscureció y finalmente dejó de iluminar el sol romano. Habíamos visto eso en la cuarta trompeta y finalmente en 476 dejó ya de iluminar, un poquito después. Vimos varias veces que la Biblia nos presenta siempre la transición de Roma en su primera fase pagana a Roma en su segunda fase religiosa, cristiana. Y en ese sentido vimos la transición del hierro a la mezcla de hierro y barro en Daniel 2. Vimos la transición también del continuo, que era el paganismo romano, a la abominación desoladora con la cual Dios describe ya Roma en su segunda fase, porque era abominable la forma como desolaba durante siglos al pueblo de Dios en sus persecuciones e inquisiciones. Vale la pena recordar Daniel 7, donde en varios lugares dice: a los santos perseguirá, a los santos destruirá. Y en la historia sabemos que fueron entre 60 y 120 millones de cristianos que fueron cruelmente asesinados durante siglos por decenas de papas consecutivos. No era un error histórico, era un plan estratégico durante siglos. De una manera cruel que no nos podemos imaginar. La institución, hemos visto durante el seminario, cuando estudiamos Daniel 7, la institución que más sangre ha derramado en la historia de la humanidad fue el Vaticano. Un historiador ha hecho un cálculo y ha calculado que fueron 40,000 asesinatos por año desde la existencia del Vaticano hasta el día de hoy, tomando un promedio de todas las personas que han sido muertas y asesinadas por ese sistema, más que las 2 guerras mundiales juntas. Es el sistema más opresivo que existió en la historia y sigue existiendo. Y como vimos en Apocalipsis 13, una vez más va a retomar el poder en esta tierra antes que venga Jesucristo y se volverá a repetir lamentablemente una vez más una persecución contra los hijos de Dios. De todas maneras, esto es otro tema. Por lo tanto, volvemos aquí al oscurecimiento del sol romano. Estamos aquí viendo ahora la quinta trompeta y nuevamente se nos presenta un sol y también el aire que son oscurecidos por el humo del pozo. Ahora, si en la cuarta trompeta el sol representaba al emperador romano, en la quinta trompeta ya no está en vigencia emperador romano. Roma ya cayó, ya se dio la transición de Roma pagana a Roma papal. Ya se dio la transición de los emperadores romanos a los papas romanos. Entonces, ahora el sol en esta simbología es la persona de máxima autoridad ya durante esta época de la historia cristiana. Y hemos visto en el tema pasado, Roma reconquistó el poder. Las 10 tribus bárbaras habían invadido, 3 se habían convertido arianas, pero fueron destruidas por Roma. Las otras 7 que habían hecho se habían sometido al obispo de Roma, se habían vuelto tribus católicas romanas. Por lo tanto, nuevamente Roma, el Imperio Romano de Occidente, fue reconquistado por Roma en su segunda fase. Ahora ya no gobernaban los emperadores, los cesares, ahora ya gobernaban los papas romanos. Y entonces en esta segunda fase ahora, el sol es la persona de máxima autoridad del Imperio Romano religioso cristiano, representando y simbolizando obviamente al Papa. Y por si acaso tenemos el perfecto paralelismo para confirmar esto, si vemos la quinta trompeta a la luz de la quinta plaga.
Pues las trompetas y las plagas, como vimos en el tema anterior, tienen relación. Vengan conmigo a Apocalipsis 16, versículo 10, donde habla de la quinta plaga, ya un evento todavía en el futuro. Y en la quinta plaga, Apocalipsis 16, versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. En la quinta plaga, evento futuro, el trono de la bestia se va a convertir en tinieblas, en oscuridad total. Pero en la quinta trompeta, que es todavía un evento antes de las plagas, aquí el sol ya se oscurece parcialmente con el humo. Pero en las plagas llega ya a su máximo oscurecimiento. Es decir, la cosa va a ir de mal en peor. El engaño religioso va incrementándose cada vez más. Este mundo que ya está en oscuridad y en tinieblas espirituales parcialmente, va a llegar a una oscuridad y tinieblas espirituales que no nos podemos ni imaginar. Solamente aquellos hijos de Dios que estudian la palabra y tienen la luz de la palabra de Dios, que pueden reconocer, gracias a la profecía, las potencias, las religiones y su actuar en la historia, van a entender y no van a ser engañados por la oscuridad espiritual. Y entre ellos debemos estar nosotros, porque debemos nosotros caminar a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la palabra profética. Pues la palabra profética, ya hemos visto esto, San Pedro dice que es antorcha en la oscuridad, la palabra profética, hasta que venga Jesucristo. La palabra profética para nosotros es la luz en la oscuridad de este mundo. Por eso en Amós 3, versículo 7 dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y aquí lo tenemos, aquí lo han escrito, Dios lo ha inspirado a los profetas, ellos lo escribieron y podemos saber todo lo que va a ocurrir si lo estudiamos. Y Dios dice en otros lugares de su palabra, el pueblo sin profecía se desenfrena. Es por eso que nosotros hacemos tanto énfasis y hacemos este seminario profético para entender toda la profecía, la luz de la historia, cada símbolo, cada tiempo profético, para no confundirnos y no errar, para tener absoluta certeza de los grandes actores en esta historia humana, idólatra y bélica. ¿Quiénes son las potencias? ¿Qué han hecho? ¿Qué harán? ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios o están en contradicción? Aunque aparenten ser cristianas, en realidad el dragón está en ellos, tal como lo describe Apocalipsis 13, versículo 11, donde dice, el cordero, pero habla como dragón, aparenta ser cristiano, pero él habla como el diablo mismo. Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aparentan ser cristianos, aparentan ser religiones del Señor, pero por dentro su enseñanza es opuesta a la palabra de Dios. Sus mandamientos son opuestos a los mandamientos de Dios. Sus interpretaciones proféticas son totalmente incoherentes. Entonces, aquí sigamos leyendo y estudiando. Vemos entonces en la quinta plaga cómo finalmente el trono de la bestia se va a oscurecer, pero por completo. El trono, que ¿quién le había dado el trono en primer lugar? Ya lo hemos estudiado en Apocalipsis 13, versículo 2, donde decía que la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, símbolo del diablo, pero también símbolo de Roma imperial, como hemos estudiado en Apocalipsis 12, dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿De quién recibió la bestia su trono y su autoridad? Del dragón, de Satanás mismo a través de Roma imperial. Pues el poder fue transferido de Roma imperial a Roma papal. Y es por eso que en Apocalipsis 16, en la quinta plaga, nos habla que el trono de la bestia, su reino, dice, se cubrió de tinieblas. Esto es algo que aún está en el futuro. Pero ahora, ya en Apocalipsis 9, estamos viendo en la quinta trompeta oscurecimiento parcial, como parte de la respuesta de las oraciones de los santos y de los mártires hacia Jesús. Jesús ya responde aquí en estas trompetas, y aquí específicamente en la quinta trompeta, ya responde oscureciendo parcialmente
y quitando la influencia parcialmente de Roma. Vamos a analizar. Ocurre que el humo oscurece, pero no todavía completamente, como hemos visto ahorita en las plagas. Ahí llegará a una oscuridad completa y total. Es interesante ver aquí que las langostas, en el versículo 5, Apocalipsis 9:5, les fue dado que no que matasen, sino que atormentasen 5 meses. Y su tormento era tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Un escorpión cuando te pica no te mata, pero te atormenta, te duele mucho, te hace sufrir. El mundo islámico en la quinta trompeta, en la primera fase de la invasión contra Roma, atormentó tremendamente a Roma, lo hizo sufrir, pero todavía no lo hizo colapsar en la quinta. Vamos a ver. Ocurre que el papado sigue gobernando, su sol y su aire sí se oscurecieron por toda esta influencia islámica y por todas estas invasiones, pero el papa sigue gobernando. Siguió gobernando, aunque tuvo grandes problemas y ataques e influencias del mundo islamista, todavía un poco eclipsado, pero siguió gobernando bajo dificultades, bajo adversidades. Para Roma, el Islam en esa época era la mayor amenaza. ¿Recuerdan las tribus bárbaras que habían hecho caer a Roma? Ahora fueron convertidas. En la segunda fase no consistían en un peligro, más bien eran parte del sistema, pero ahora había solo una seria amenaza: el mundo árabe, los musulmanes, el Islam que estaba invadiendo y atacando y constantemente. Vamos a ver esto con detalle en la historia. Para Roma el Islam llegó a ser la mayor amenaza. Roma cayó en la Edad Media, en la Edad Oscura, en el oscurantismo. Toda la ciencia fue reprimida, todo el conocimiento. Fue prohibido la traducción de la palabra de Dios. Libros fueron quemados. Todo fue hecho en latín. La gente vivía en ignorancia durante siglos. Hasta que esto cambió con la Reforma y gente valiente como Lutero se opuso a Roma diciendo: no, lo que están enseñando no es bíblico, es antibíblico. Y él tradujo la Biblia en alemán y comenzó a oponerse a la opresión. Entonces, ahí comenzó a través de la Reforma ya el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día también tenemos todas las Biblias en las manos y traducido a tantos idiomas, gracias a personas valientes que se opusieron contra el sistema opresor. Ahora, ¿qué pasó? La Edad Media, cuando Roma cayó cada vez en más oscuridad, todo era prohibido, la ciencia. ¿Recuerdan cuando una persona dijo: no, la tierra es redonda, no es plana? Ya era una hereje, lo querían quemar. No se permitió el avance del conocimiento. La gente fue mantenido en oscuridad. ¿Y qué pasó con el Islam? El Islam tenía una filosofía, mentalidad totalmente diferente. El Islam fomentó la ciencia. El Islam tuvo una influencia impresionante sobre Europa, desde España, donde comenzó a invadir, desde Córdoba, desde Sicilia. Tuvo una influencia hacia Europa, de tal manera que poco a poco le fue quitando autoridad al Papa de Roma. Entonces, ¿por qué el Islam era una amenaza tan tremenda contra Roma y para Roma? Es porque el Islam vio en las tradiciones romanas muchas cosas contradictorias con su religión, el Islam, y cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios. Imagínense esto: para el Islam, toda la veneración de personas muertas, de santos, etc., para ellos era idolatría esto. Los islamistas dijeron: esto no podemos permitir. Entonces, cuando el Islam vio en Roma la tremenda inmoralidad que existía también entre los líderes religiosos y en general la decadencia del imperio. ¿Recuerden lo que hemos estudiado? Roma, cuando era pagana, era mala, era perversa y era idólatra. Y Roma en su segunda fase, cuando se cristianizó, siguió siendo mala, perversa, idólatra igual, pero peor.
porque ahora tenía supuestamente el conocimiento de la luz de la palabra de Dios, pero no mejoró. Estamos hablando del sistema en general, no estamos hablando de individuos, porque siempre durante toda la historia había individuos rectos, honestos, que siguieron la luz de su conocimiento y que no se dejaron influenciar por el mal que los rodeaba. Pero estamos hablando de personas. Ahora, la Biblia, cuando la palabra de Dios habla, ella enfoca sistemas, religiones o imperios. Habla en un lenguaje geopolítico de religión o de política. No está hablando a nivel de personas, en particular de miembros o de seguidores, que muchas veces son engañados o no saben, o muchas veces hicieron lo correcto a su nivel, en su esfera. Entonces, para el Islam, ellos vieron todas estas tradiciones como una idolatría. Ellos vieron la inmoralidad. Vieron cosas como el celibato, por ejemplo, que Roma inventó después de más de 1000 años después de Cristo. Vieron estas cosas, vieron la misa con alcohol, con bebida alcohólica, que la palabra de Dios no permite la bebida alcohólica. Pues ya lo hemos estudiado en el seminario. ¿Qué es la Biblia? El vino fermentado, que representa pecado, y qué es el vino bueno, el que Jesucristo hizo en la boda de Caná, o el que compartió en la Santa Cena, que era un vino sin fermento, que era puro, que era nutritivo, que representaba su sangre, que nos da el perdón de los pecados, que representaba la santidad, la pureza, no como el vino fermentado, que representa la decadencia, el fermento. ¿Se dan cuenta? Entonces los musulmanes vieron que los cristianos comían todo tipo de carnes inmundas. Cuando la palabra de Dios da leyes y reglas respecto a qué debemos comer y qué no debemos comer. Ellos vieron cosas como el confesionario, donde la gente hacia un hombre buscaron para interceder por ellos, cuando la Biblia y también el Corán enseña que hay que ir directamente a Dios. Para ellos Dios es Alá, pero ellos comparten en este sentido muchas verdades en el Corán que también se encuentran en la palabra de Dios. Entonces ellos vieron la tremenda veneración al día del sol que Roma había implementado, adoptado del paganismo, pues todo el mundo pagano de la antigüedad había adoptado la adoración del sol durante el día del sol. Entonces el Islam no. En el libro del Corán también está el sábado como día de descanso, igual como en la palabra de Dios. Entonces, cuando el mundo islamista vio todas estas cosas, atacó, invadió y mató, era tremenda la situación. Y por eso el Islam era la mayor amenaza que Roma tuvo que experimentar durante siglos después en la historia. Entonces, aquí en Apocalipsis 9, el versículo 2 también decía que del pozo del abismo subió humo, como humo de un gran horno. Se oscureció el sol, ya hemos visto, se colapsó un poco la influencia y la autoridad del obispo de Roma, pero también dice, el aire también se oscureció por el humo del pozo. ¿El aire de qué? Estamos siempre hablando azotes contra Roma, el aire romano, la atmósfera espiritual de Roma. Se oscureció también. Ahora, hay un versículo interesante en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde dice lo siguiente, Efesios 2, versículo 2. Habla de los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de la conversión, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, el aire romano que se oscurece era la falsa luz que había penetrado el aire del imperio romano papal, ahora es oscurecida. Es decir, la influencia y las enseñanzas, la atmósfera espiritual que dominaban el imperio romano en su segunda fase, ahora a través de la influencia del Islam, que en varios puntos estaba de acuerdo con la Biblia, pero que los cristianos lamentablemente habían abandonado, habían apostatado, habían retrocedido de estas verdades. Entonces ese aire fue oscurecido por el Islam con su influencia.
por si acaso preparando el terreno para más adelante la reforma protestante. En ese sentido, Dios utilizó el mundo islamista también para luego preparar también, por su influencia indirectamente, luego el amanecer de la reforma, que más tarde también dio frutos del conocimiento de la palabra de Dios que progresivamente fue aumentando. Sigamos analizando Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Dice que la estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué era esta llave? Ya hemos identificado la estrella, el ángel del abismo, como Mahoma. Hemos identificado el abismo como el desierto árabe, de donde surgieron las langostas y los escorpiones, y de ese lugar deshabitado y inundando la tierra, como simbólicamente cuando se abrió el abismo en Génesis 7:11, el agua inundó la tierra en el diluvio. Estas simbologías ya hemos visto, pero ahora dice que él recibió una llave, la llave del abismo, y en el Apocalipsis la llave tiene mucha simbología. Es en general, siempre cuando aparece la llave, es un poder importantísimo sobre la vida o la muerte. La llave tiene una simbología muy poderosa en el Apocalipsis. Veamos 3 ejemplos. Apocalipsis 1:18, cuando aquí, primera vez nos presenta una llave en Apocalipsis, es que la tuvo Jesucristo. Y dice, Jesús, el que vivo, y estuve muerto, dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son cosas muy poderosas, importantes, de influencia, poder sobre la vida y la muerte. En el Apocalipsis 3, versículo 7, vimos que Jesucristo recibe también, y habla de una llave. En Apocalipsis 3, versículo 7, ya hemos estudiado esto en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué poderosas son las llaves del Apocalipsis. Son cosas que definen sobre vida y muerte. Recuerden ahora en Apocalipsis 20, 1-3, lo que hemos visto, el 8 ángel que baja del cielo, nuevamente con la llave del abismo, esta vez para cerrarla, para encadenar ahí el diablo y Satanás y los ángeles caídos. Y en relación a la quinta trompeta, donde se comienza con la llave de abrir ese pozo del abismo, para que luego, al cabo de la séptima trompeta del tercer ay, se cierra nuevamente. Es decir, la cooperación de estas 2 llaves. Ahora, ¿qué significa? ¿A qué se puede referir esta llave que recibió Mahoma, con la cual abrió el pozo del abismo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo pudo él hacer que una invasión islámica se venga sobre Europa? ¿Qué fue la llave que permitió que todas las tribus árabes se uniesen y conquisten y tantas otras tribus se conviertan al Islam y juntos comiencen a oscurecer y atacar y a azotar a Roma? ¿Qué fue la llave? ¿Qué es lo que lo desencadenó? ¿Qué es lo que lo permitió toda esta situación? Mahoma, en primer lugar, solo pudo haber recibido la llave de Jesús, porque todas las llaves del Apocalipsis las tiene Jesucristo, pero puede entregarle también en una simbología para un mensaje especial o para una tarea específica. Ahora, lo que pasó fue que en Apocalipsis 9, 1 y 2, Mahoma solo pudo haber recibido esta llave de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo el sumo sacerdote que en Apocalipsis 8, versículo 4, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, ¿qué hizo? Tomó el incensario y lo arrojó, lleno de fuego, del altar y lo arrojó a la tierra. Fue Jesucristo el sumo sacerdote, a través de la simbología del ángel, ya lo hemos estudiado, que lanzó el candelero de oro con fuego sobre la tierra. Y todas las 7 trompetas simplemente son parte de la simbología de lo que significa que Jesús haya lanzado este candelero, este incensario de oro con fuego sobre la tierra. Es decir, las 7 trompetas que le siguen son el candelero de oro
con el incensario, es decir, con el fuego que fue lanzado sobre la tierra, solo ahora en su descripción. Es decir, si Jesús lo lanza, entonces Jesús envió a este ángel, este mensajero de la quinta trompeta, a Mahoma. Jesús lo envió para cumplir una tarea encomendada por Cristo. Qué interesante es esto. Si estudiamos así la profecía, estamos dándonos cuenta que el Islam no es tanto el enemigo que el occidente está haciendo creer por los medios de comunicación. ¡Qué tan terrible! Claro, estamos viendo cosas terribles que pequeños grupos de personas radicales están haciendo, pero que no actúan de acuerdo al Corán. Entonces, porque las enseñanzas del Corán, muchas de ellas, están también de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Vamos a ver. De todas maneras, vamos a ver algo muy interesante. La misión de Mahoma comenzó 606 después de Cristo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue 70 años después de iniciarse el tiempo profético asignado a Roma papal, los 1260 años. Es decir, Roma papal comienza a ejecutar la soberanía en Europa, el poder religioso. 70 años después, Dios permite que esta quinta trompeta comience en el sentido de comenzar a frenar y poner freno y azotar a Roma. Y ahora, ¿cuándo perdió el Islam su importancia geopolítica mundial? Eso fue en el año 1840. Eso vamos a ver en el siguiente tema en detalle. En 1840, su poder que tenía durante muchos siglos lo perdió al caer el reino otomano. Lo vamos a ver. Y lo interesante es que eso fue 40 años después del tiempo asignado a Roma papal, de los 1260 años. Es decir, el tiempo que el Islam tuvo poder era casi el mismo, abarcando casi el mismo lapso de tiempo que Roma papal estaba en potencia, en poder, en soberanía durante sus 1260 años, desde 538 a 1798. Qué interesante que Dios permitió que esta potencia esté en vigencia casi en el mismo tiempo, casi abarcando la misma época histórica para ir azotándola. Entonces, la llave que él recibió, Mahoma, es el mensaje del Corán. Porque con el mensaje del Corán, él abrió básicamente todo este mundo islámico, árabe, musulmán, para unirlo bajo una religión, bajo un concepto, bajo una visión. Y la visión vamos a ver a continuación cuál es. Entonces, el Corán no es tan negativo como mucha gente lo hace pensar. Hay personas que dicen cosas tremendas y terribles contra Mahoma y contra el Islam y contra el mundo musulmán. Pero frente a esta visión de la profecía de Apocalipsis 9, estamos modificando o podemos modificar nuestra opinión respecto al Islam y qué tiene su importancia en la historia. Ahora, el Corán tiene importantes mensajes bíblicos, obviamente solo en parte, ¿no? La palabra de Dios es la Biblia, la que fue inspirada por Dios, pero el Corán tiene muchas enseñanzas bíblicas que se encuentran aquí. Les voy a mencionar unas cuantas. Tiene, por ejemplo, también la enseñanza que solo existe un Dios. El Corán está en contra de la idolatría. El Corán está en favor de la salud, en contra del alcohol, de carnes inmundas. El Corán está en favor de ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, los extranjeros. El Corán enseña a hacerse amigos de los enemigos. El Corán enseña el sábado, igual como la Biblia lo enseña, Antiguo y Nuevo Testamento. El Corán enseña el arrepentimiento, enseña la venida de Dios, el fin del mundo, enseña el juicio final, enseña el infierno para los malos. Es decir, tiene muchas enseñanzas que también nosotros tenemos en la palabra de Dios. En ese sentido,
fue que Mahoma, con la llave, esta llave con el Islam, esta llave del Corán con sus enseñanzas, que en gran parte son bíblicas, pero solo son una parte de las enseñanzas bíblicas, porque el Corán, por ejemplo, no incluye profecías. En ese sentido, él abrió el pozo del abismo. Todo Arabia uniendo todas las tribus y ganando muchas más otras tribus para su religión, y fue en conquista del imperio romano. Ahora, dice Apocalipsis 9, versículo 4 lo siguiente: se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sabemos que las langostas, literalmente hablando, son aquellos que devoran todo lo que es verde. Cuando ellas invaden, traen tremendas hambrunas porque devoran todo lo que es verde, el pasto y todo. Pero aquí estamos hablando de langostas simbólicas. Sabemos que no estamos hablando aquí de langostas literales, sino estamos hablando de los ejércitos musulmanes, árabes del Islam, que fueron en invasión y en conquista para azotar a Roma. Ahora, ¿cómo es esto? Se les dijo que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Entonces, lo que vemos aquí es algo literal. Literal porque en Apocalipsis muchas veces cuando habla de plantas, habla en forma literal. Les voy a dar rápidamente unos ejemplos. Apocalipsis 2, versículo 7. Cuando habla del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, es algo literal. Un día comeremos del fruto de ahí. Cuando hablamos en Apocalipsis 22, versículo 2 del árbol de la vida, de la misma manera. Cuando en Apocalipsis 8, versículo 7, en la primera trompeta habíamos analizado que era la invasión de los godos bajo Alarico contra el imperio romano en su primera fase, el primer azote que recibió Roma, decía en Apocalipsis 8, versículo 7, que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Eso fue literal también, pues bajo Alarico de los godos, ellos quemaron todos los campos y los sembradíos y las plantaciones y los árboles frutales y los árboles, todo lo que encontraron lo quemaron, lo destruyeron literalmente, tal como lo describía Apocalipsis 8, versículo 7. Ahora, cuando retornamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 9, versículo 25, y aquí nos habla de la plaga que Dios hizo caer sobre Egipto, decía, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y también un poquito más allá, en Éxodo 10, versículo 5, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y el versículo 15 también. Y cubrió, dice, estamos hablando aquí de las langostas, ¿no? en forma literal en el antiguo Egipto, cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba de campo en toda la tierra de Egipto. Es decir, cuando la Biblia habla de estos azotes y estas plagas, cuando habla de la hierba, de los árboles, habla en forma literal. Ahora les pregunto, ¿qué pasó cuando los ejércitos musulmanes, como langostas, invadieron y comenzaron a atacar el imperio romano? ¿Qué hicieron ellos con la hierba, con los árboles, con las plantaciones y los campos? Vamos a ver algo muy interesante a continuación. Las langostas de la quinta trompeta no hacen daño a la vegetación, ni a los árboles frutales, ni a las plantaciones, ni a los campos sembrados. Solo, como vimos, atormentan a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, cuando Mahoma murió, el sucesor se llamaba Abu Bakr. Y Abu Bakr
dio 10 órdenes para las conquistas. Y entre las 10 órdenes decía lo siguiente. En la orden número 4 decía, no cortar ni quemar palmeras. En la orden número 5 decía a todas sus tropas, sus ejércitos, no cortar árboles frutales. Y de esta manera, todo el mundo islámico en su invasión, desde un inicio, tenía las órdenes, no quemar árboles, no destruir. Muy bien, eso es muy importante, porque contrario a todas las demás invasiones de las tribus bárbaras, por ejemplo, que más bien al invadir y al conquistar, cortaron los árboles, quemaron los campos, cortaron las plantaciones. Ellos, al contrario, no respetaron los árboles, la hierba, las plantaciones. Parte de sus órdenes en la conquista era hacerlo así. Muy importante. Pero aquí el versículo 4 también dice, solamente deberían herir y dañar a quienes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, a las personas que sí tenían el sello de Dios, algún grupo de personas identificados como con el sello de Dios, los islamistas en su invasión tenían que proteger o no destruir o no dañar. ¿Cómo se cumplió esto en la historia? En primer lugar, el sello de Dios en toda la Biblia, ya hemos hecho una vez un estudio, es un símbolo que Dios tiene para sus hijos fieles. Por ejemplo, en Ezequiel 9, versículo 4, dice que los ángeles ponen un sello de Dios en las frentes de sus siervos, los que gimen y claman por toda la apostasía. Ahora, en Isaías 8:16 hemos visto que el sello representa la ley de Dios, porque en Isaías 8:16 dice, sella la ley en mis discípulos, sella mis 10 mandamientos en mis discípulos. Es decir, el verdadero cristiano se destaca porque tiene el sello de Dios, y el sello de Dios está en relación a guardar sus mandamientos. Ahora, en Ezequiel 20, 12 y 20, hemos visto cuando hemos estudiado el tema que el corazón de los 10 mandamientos, el corazón de la ley, es el cuarto mandamiento, el santo sábado. Y este santo sábado es definido como señal o como sello entre Dios y su pueblo, o Dios y sus hijos. ¿Por qué? Porque muestra la relación de dependencia del creyente con su Dios creador. Porque al guardar el séptimo día sábado, el ser humano dice y da a entender, yo creo que Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó, tal como enseña la Biblia, poniendo bendición, reposo y santificación sobre este día. Pero ¿qué hizo Roma? Daniel 7:25, Roma cambió los tiempos y la ley. Roma cambió el día de reposo de sábado al domingo. Constantino lo implementó primero y luego Teodosio le camufló dándole el nombre de día del Señor. De 10 solis, día del sol, a 10 dominicus, día del Señor. En ese sentido, el sello de Dios siempre ha sido identificado con los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Ahora, en Apocalipsis 14, versículo 12, también lo representa así, diciendo, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cómo se los define? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los 10 mandamientos en su conjunto. Y lo mismo en Apocalipsis 14, 1, identificando el sello de Dios con el carácter de Dios. Y Dios no cambia. Lo que Dios puso en tablas de piedra allá y lo entregó en el monte Sinaí, lo puso a propósito en tablas de piedra porque es eterno. Eso no cambia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Saben lo que incluyeron las órdenes del sucesor de Mahoma, Abu Bakr, cuando él dio las 10 órdenes a sus soldados antes de ir a la batalla? La primera orden era no ser engañosos ni desenfrenados. La segunda orden era no ser infieles ni duros. La tercera orden, no matar a niños, ancianos ni a mujeres. La cuarta orden, ya hemos visto, no cortar ni quemar palmeras. La quinta, no cortar árboles frutales. La sexta, no matar ovejas, vacas o camellos, si no es para alimento.
Y todo lo que estamos viendo es muy parecido a la orden que Dios también había dado a sus hijos en Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20 dice así, en el versículo 13, 14, leyes sobre la guerra, tal como Mahoma y su sucesor Abu Bakr dieron leyes sobre la guerra, también dieron leyes sobre la guerra Dios. Deuteronomio 20, versículo 13 y 14. Luego, como el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad no debería matarse. Igual como en las leyes y las órdenes de los islamistas, mujeres, niños, esas cosas y los animales, no matar. Versículo 19. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en sitio. Igual las órdenes de la guerra de Dios incluyen proteger también los árboles y las plantas. Versículo 20. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, sí podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Entonces vemos que las instrucciones de guerra de Dios en la antigüedad para Israel eran parecidas, o en otras palabras, las órdenes de Abu Bakr eran parecidas a las de la palabra de Dios. Y ahora viene algo muy interesante. En el punto número 7 de las órdenes de Abu Bakr para la guerra era, y escuchen bien ahora esto, dejar en paz a los santos, a los piadosos. Porque en Apocalipsis 9, versículo 4 decía, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, orden número 7, dejar en paz a los santos, a los piadosos. Orden número 8, bendecir a los que te dan de comer. Y ahora la orden número 9 es muy significativa. Y esta nos va a hacer entender ahora este esquema. Orden número 9, matar a los que se rasuran la cabeza al centro y dejan alrededor una corona. Matar con espada a los que se afeitan la cabeza de esta manera, dejando solo cabello alrededor. Fue justamente en el año 633, casi en el mismo momento, cuando Abu Bakr dio las órdenes, las que acabamos de leer, es cuando fue declarado obligatoriamente para los sacerdotes católicos romanos en el Concilio de Toledo, de que tienen que afeitarse la cabeza de esta manera, fue llamado la tonsura, la corona clericalis. Entonces, justo al mismo tiempo, los sacerdotes romanos, los monjes también, los clérigos, se tuvieron que identificar así obligatoriamente y Abu Bakr dio la orden, a esos hay que matar. Entonces, cuando vinieron los islamistas con sus ejércitos, su guerra era contra Roma papal directamente. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron y encontraron a personas piadosas, creyentes, pero que no eran de Roma, que guardaron, tenían el sello de Dios, es decir, que guardaron los 10 mandamientos, incluyendo el sábado? ¿Saben lo que hicieron los islamistas con ellos? No los mataron, los dejaron vivir, los toleraron, reconocieron, no es contra ellos que tenemos guerra. Y fueron, invadieron más allá. Por si acaso, Roma, recién en el año 1972, recientemente, deshizo esta ley obligatoria del Concilio de Toledo de la forma de rasurarse la cabeza de los religiosos. Para terminar, ¿por qué Abu Bakr fue contra los religiosos justamente de la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué el mundo islamista árabe justamente contra Roma papal? Porque era la única iglesia que cambió el sábado al domingo. Era la única que cambió el día de descanso de Dios por el día del sol, implementado desde Babilonia, Grecia, Medo-Persia, los imperios romanos, que se había extendido a todo el mundo. Entonces, Roma era la única religión cristiana que dejó un mandamiento por completo
y en su libro del catecismo lo cambió de sábado a domingo. Comparen ustedes los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos del catecismo y verán cómo han sido cambiados. Han sido distorsionados y cambiados. Sábado convertido en domingo. Segundo mandamiento que prohíbe imágenes, eliminado del catecismo, no existe. Solo había 9 mandamientos y para camuflar el 10º se dividió en 2. Una historia tremenda que ya hemos visto. Ahora, otras iglesias que eran cristianas pero no romanas, siguieron guardando el sábado. Durante siglos, tal como indica la palabra de Dios y tal como Jesucristo lo practicó. La iglesia celta, la iglesia de Etiopía, hasta más del año 1000 y algo, ¿recuerdan el eunuco que fue bautizado por Felipe de Etiopía y luego fue a Etiopía y comenzó el cristianismo en Etiopía, sano y puro, hasta más del año 1000 y algo más, cuando Roma tomó control de Etiopía y recién cambió el sábado al domingo. Entonces, la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa oriental, guardó el sábado hasta más del año 1000. Es por eso que tuvo el cisma con la iglesia de Roma y se dividieron la iglesia romana de la iglesia griega oriental, la ortodoxa, sobre todo por la cuestión del sábado. Porque Roma dijo, no sábado, solo domingo. Y la iglesia ortodoxa seguía manteniendo el sábado todavía. Es por eso también que Dios permitió que Roma oriental dure 1000 años más que Roma occidental, que cayó en apostasía primero. Entonces, la iglesia romana católica era tan intolerante en Europa en contra de los grupos que guardaban el sábado, que a muchos de esos grupos, coptos, algunos ortodoxos, disidentes que los llamaba herejes, como los paulicianos, todos estos grupos que guardaban el sábado, ellos felicitaron el avance del Islam. Ellos felicitaron el progreso del Islam porque bajo el Islam gozaban más libertad religiosa que bajo Roma papal. Y fue así que se cumplió Apocalipsis 9, versículo 4, que los que guardaron el sábado, los que no estaban sujetos a Roma, tenían una protección. Obviamente en las conquistas islamistas cuando hacían guerras, pues murieron todo el mundo, no importa si era cristiano, judío o católico, no importa si guardaba el sábado o el domingo, porque era guerra. Pero cuando no se trataba de guerra, cuando vieron a personas que no hacían caso, digamos que no se habían sometido a Roma papal, sino que siguieron con los 10 mandamientos, los respetaban y los protegían en cierto sentido, los toleraban, dejaban que existiesen, claro, con ciertas reglas que no les permitían hacer muchas cosas, pero aún así, muchos grupos cristianos que guardaban el sábado durante siglos, cuando ellos vieron el avance del Islam, prefirieron vivir bajo un gobierno islamista que era más tolerante que bajo el gobierno de Roma papal, que tan terriblemente los iba persiguiendo por su fe y por su religión. En el siguiente tema analizaremos los tiempos proféticos. Vamos a ver los 5 meses. Vamos a ver toda la simbología de las langostas. Vamos a ver también la 6ª trompeta y el tiempo profético asignado al mundo islámico en su segunda fase. Y vamos a ver cómo finalmente la historia hizo colapsar a Roma oriental y luego también debilitar la influencia de Roma papal. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.